Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía apenas 8 años y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité cuando era mucho más joven. La mayoría de esas memorias son poco claras y sin sentido, como perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, o intentando construir una balsa detrás de un departamento en el que vivía en Pensilvania y otras cosas semejantes. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa a las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, en Maine, en una casa muy grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban completamente desocupados, a los cuales no entré en el tiempo que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que mi padre encontró cerca de su trabajo. Recuerdo que el día después de mi cumpleaños tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que para mí significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas estaban en cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi madre me traía refrescos y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante aquellas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bucón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron mononucleosis. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bucón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación de su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin lugar a dudas, era lo más grande. «¿Te pareces a un Furby?», le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bucón se detuvo y me miró extrañado. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?» «Tú sabes, el juguete peludo con orejas. Lo puedes acariciar y alimentar casi como una mascota real». «Oh, tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real». Recuerdo que el señor Bucón se desaparecía cada que mi madre iba a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: «No quiero que tus padres me vean. Tengo miedo que ya no nos dejen jugar juntos». No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bucón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Alrededor del 3.º o 4.º día que le conocí, me despertó una noche con una enorme sonrisa en su rostro. «Vamos a jugar un juego, pero tenemos que esperar hasta después de que tu madre venga, porque es un juego secreto». Después de que mi madre me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bucón se deslizó desde abajo de la cama y tomó mi mano. «Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo», me dijo. Yo me negué al principio, pero el señor Bucón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni un mueble ni tapiz. Lo único que le distinguía era una ventana al lado opuesto de la puerta. El señor Bucón corrió a través del cuarto y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola abierta. Entonces me insistió a que mirara afuera, hacia abajo. Aunque estábamos en el 2.º piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. «Me gusta jugar a fingir aquí», me explicó el señor Bucón. «Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo y salto.
Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá como una pelota. Quiero que lo intentes. Yo era solo un niño de 5 años con fiebre, así que solo una pizca de escepticismo corrió por mi mente mientras contemplé el abismo, considerando la posibilidad. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor rebotarías en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto de la noche. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una caja. Quiero enseñarte malabares. Aquí hay algunas cosas que puedes usar para practicar antes de darte tu primera lección. Miré la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me matarán, le grité, horrorizado de que había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis padres no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí y repliqué. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para lanzarlos al aire. Las cejas del señor Bocón se cerraron. Molesto, tomó la caja de los cuchillos y se metió debajo de la cama. Esta vez durante todo el día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia se la pasaba debajo de mi cama. Desde entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche, diciéndome que había puesto un trampolín real debajo de la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era divertido jugar con él. Una mañana, mi madre fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir afuera a caminar un rato. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, en especial después de estar confinado en mi cuarto por tanto tiempo. Con la emoción corrí hasta el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara, pero el señor Bocón estaba esperándome. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debía hacer algún mal gesto, porque entonces me respondió. Es seguro, lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques, detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos los llevé por este camino a un lugar especial. Todavía no estás listo, pero espero algún día poder llevarte. Regresé a mi casa, preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi padre en un largo recorrido hasta Pensilvania. Había considerado decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años empezaba a sospechar que las intenciones de la criatura no eran buenas, a pesar de lo que me decía. Fue por esa razón que decidí no mencionarle nada sobre mi mudanza. Eran las 4 a.m. cuando mi padre y yo estábamos en el camión.
Mi padre esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida del día siguiente, con ayuda de una enorme dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr un maratón, a alguien que se iba a pasar sentado por 2 días. Muy temprano para ti, ¿verdad?, me preguntó mi padre con un tono de simpatía. Afirmé con la cabeza a la vez que me recargaba en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en el hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, en especial con esta enfermedad. Una vez que obtenga mi ascenso, podremos quedarnos en un lugar y hacer amigos. Abrí los ojos cuando el camión comenzó a moverse y vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto, de pie, inmóvil, hasta que comenzamos a salir del aparcamiento. Se despidió lastimosamente con la mano y me pareció verle sostener un cuchillo. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde estaba mi casa se encontraba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que mi familia y yo nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó y al encontrarlo decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón me saltara encima de repente, espantándome de muerte. Pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no existía en ese lugar, como si de alguna forma estuviera atado a la casa que ya no estaba. El camino terminaba en uno de los viejos cementerios de New Vineyard. Me di cuenta que muchas de las tumbas pertenecían a niños.